El Clon, donde todo es una oferta, te espera en sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y WhatsApp 097089958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Doctor Julio Trochansky, un gusto saludarte, Julio, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Pillo? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, trabajando. Me parece muy bien. Hemos hecho alguna entrevista, alguna actividad de interacción contigo a través de tu pasión y tu afinidad por Peñarol, en su momento en la época eleccionaria. De eso quizás en el final también vamos a charlar. Pero me interesa que vos nos des, primero como profesional, obviamente como médico, que nos des una visión de la sensación que te queda a vos de lo que ha pasado puntualmente en la emergencia de la Española, del cual vos sos jefe, en función de un hecho atípico, que normalmente no pasaba, esto público y notorio del coronavirus, y cómo ha reaccionado la gente. Julio, contanos un poco lo que puedas para de alguna manera mostrarle a los amigos que nos escuchan cómo es un día de emergencia cuando se da esta particularidad del coronavirus. Sí, mirá, Pillo, eso tuvo varias etapas también en lo que tiene que ver con la actividad asistencial. Hubo un inicio cuando nos llegaban noticias desde otros países en donde, si se quiere, hubo un aumento en la tasa de frecuencia de consulta, donde teníamos no un desborde, pero sí un número más importante de consultas a partir de lo que llegaba desde otros países. ¿Por qué? Porque también en nuestro país todavía no se habían tomado algún tipo de medidas y la información respecto a cómo comportarnos tampoco era muy sostenida. A partir de que empezó a ser más cercano, a partir de que los países vecinos tuvimos, a partir de que la gente empezó a ver que se tomaban algún tipo de medidas, el concepto de quedarse en la casa, el concepto de frente a cualquier síntoma respiratorio, lo mejor es consultar desde el domicilio y no concurrir a un departamento de emergencia, un concepto que tendría que primar siempre, pero que bueno, los uruguayos no estamos muy acostumbrados a eso. Bueno, ese cambio de conducta se vio claramente. Realmente en el departamento de emergencia en el cual yo trabajo, pero también lo sé de otros departamentos de emergencia de otras instituciones, comenzó a haber cierta tranquilidad y se comenzó a ver tranquilidad de la población y acatamiento de la población en cuanto a permanecer en sus domicilios y solo concurrir al departamento de emergencia frente a una situación de necesidad. Porque hay que saber que en estas cuestiones de pandemias, lo importante no es no saturar a los sistemas asistenciales y poder seguir dando respuesta frente a las situaciones que van a seguir apareciendo independientemente del coronavirus, ¿no? Claro. La que nos ocurre en cualquier día, en cualquier momento del año. Sí, absolutamente. Contanos un poco desde tu percepción como médico, cómo vas visualizando todo lo que está pasando con el coronavirus. Desde que de alguna manera surgió la información a nivel internacional del surgimiento de esto en China, cómo se ha ido propagando y cómo ha llegado a nuestro país. Danos un poco tus sensaciones y tus reflexiones que seguramente te habrás hecho con la diferencia con relación a mucha gente, a la gran mayoría, de que vos sos médico y que tenés conocimiento de los temas. Sí, de todas maneras, muchas de las sensaciones que tenemos los médicos son en parte similares a los de la población general. Estamos enfrentados a una situación nueva en la cual las respuestas que se van dando van cambiando con el correr de los días y en función de cómo se disemina y se contagia en la sociedad este virus. Nos enfrenta también a situaciones como las que mencionaban ustedes previamente y que como médicos, que es la de ser solidarios y ver cómo a veces parte de la sociedad no cumple con esa solidaridad que todos tenemos que tener, desabasteciendo productos, generando situaciones
de estigmatización como la que contaban recién en el supermercado y una serie de cosas. Eso a los médicos también nos pasa como integrantes de la sociedad y como integrante del cuerpo médico. Bueno, eso que se decía, nos enfrentamos a algo que tenemos una experiencia similar cuando fue la epidemia del virus de la gripe H1N1. De ahí se toman algunas lecciones, pero con una intensidad de este virus, una contagiosidad de este virus, con una saturación de los centros asistenciales que no se veía en otro momento, y sobre todo con una globalización de la respuesta y una intensidad de las respuestas en algunos lados que no se dio en la anterior epidemia, ¿no? En la anterior epidemia no habíamos visto las medidas de cuarentena que se han tomado en el mundo, principalmente en su momento en China, donde había una fuerte medida cumplida por una cantidad enorme de personas al mismo tiempo y que evitaba la movilidad dentro de esa región, pero también más cercano, como se han empezado a tomar en países vecinos. Y por supuesto la repercusión que tiene en todas las actividades, ¿no? Los deportes y también la propia movilidad social que nosotros tenemos en la vida diaria. Eso es realmente impactante y también nos hace ver, la necesidad de cumplir con las medidas, porque es en la contención de la transmisión del virus donde nos va a ir bien, es en nuestra conducta como sociedad donde nos va a ir bien, es en restringir nuestros movimientos, en salir a trabajar está bien, ir a los lugares que habitualmente vamos está bien, pero siempre que sea necesario, ¿no? La restricción de nuestros movimientos, el evitar entrar en contacto unos con otros en lugares de mucha aglomeración o en lugares donde podamos contagiar a otro, es fundamental para detener esto, que además nos agarra en la etapa previa de otras afecciones respiratorias, como puede ser la gripe, que sería una situación compleja de sumarse una infección con otra, ¿no? Con el mismo nivel con el que estamos previendo que puede afectarnos el coronavirus en nuestro país. Bien, Julio, a ver, porque esto lo pregunta la gente. ¿Apareció el coronavirus porque antes no existía? Pregunta número 1. Número 2, ¿este virus existía y no se podía detectar? Porque no había una forma, una manera de hacerlo, con lo cual de repente por ahí, hasta hace un tiempo atrás, si este virus ataca la vía respiratoria, capaz que alguien se moría de neumonía porque tenía en el fondo una serie de situaciones a nivel deficitario desde el punto de vista respiratorio generadas por este virus. La persona moría y se decía, mirá, tuvo una neumonía y terminó falleciendo. Y en realidad sí, era una neumonía, pero había un origen que era un virus que por ahí no se detectaba. Te pregunto esto porque es la pregunta más frecuente que me han hecho a mí, charlando con algunos conocidos amigos. ¿Qué tenés para contarnos de eso? No, está bien, sí, es una duda que frecuentemente nos preguntan. El coronavirus como tal existía, es un virus que tiene que se conoce, que ya se conocía y que tiene distintas formas. Esta es una forma nueva, una cepa nueva de ese virus que tiene características diferentes en cuanto a su agresividad y su contagiosidad. Sin tener que ser lo mismo, porque son cosas distintas, pero uno ya está más acostumbrado a escuchar que una bacteria es resistente a un determinado antibiótico cuando años atrás esa misma bacteria era sensible a ese antibiótico. Es decir, las cosas van cambiando en su forma, los gérmenes pueden ir cambiando en su conformación y siendo, si bien pueden tener el mismo nombre, tienen cepas o formas nuevas que pueden ser más letales o más peligrosas o de mayor propagación. Eso es lo que ha sucedido. Este virus, esta forma del virus coronavirus que ya existía, que parece todo indicar que apareció en la ciudad de China, en un mercado de animales, es una nueva forma de ese virus que ya conocíamos y que tiene, sí, esos elementos, ¿no? Que tiene mucha propagación y por eso son muy importantes las medidas, ¿no? O sea, no se están tomando medidas tan importantes por el hecho de la letalidad que tiene este virus, que también es importante, pero sino por la capacidad de propagación que tiene. Es ahí donde es
la importancia, la información que se está dando. Por eso se le está dando tanta atención, porque, bueno, es algo nuevo que nosotros conocemos en este momento, pero también sabemos que evitando la propagación podemos de alguna manera atenuar la circulación del virus o hacerla desaparecer en un momento dado. Pero obviamente que nos enfrenta a una forma nueva de un virus ya conocido, que es grave en algunas cosas, que tiene, vuelvo a repetir porque estos son conceptos, que uno tiene mucha transmisión entre una persona y otra, y que además genera en poblaciones de riesgo, que todos estamos conociendo en estos días, que son los mayores de 65 años, los que tienen patologías previas que de por sí agravan la infección, como puede ser pacientes que tienen enfermedades respiratorias previas o algún otro tipo de inmunodepresión. Bueno, esos pacientes expuestos al virus y contagiados tienen mayor probabilidad de tener casos graves e incluso una letalidad en esa población más alta. Por eso también esa población de riesgo tiene que extremar las medidas preventivas para evitar contagiarse. Exactamente. Es decir, y está claro, es decir, si nosotros tenemos, bueno, nuestros padres, nuestros abuelos, bueno, esas personas, o personas que ya de por sí tengan una enfermedad previa, que tengan tratamiento con quimioterapia, que tengan una enfermedad crónica que los haga más susceptibles a otros, esos son poblaciones que tienen que reducir, de ser posible, reducir su movilidad social, ¿no? Claro, esto es muy difícil, ¿no? Porque incluso cuando se discuten las medidas, las propias medidas de cuarentena, es muy difícil después entrar en esas situaciones en las cuales la gente tiene que moverse para ir a trabajar, para poder tener el sustento diario, para poder mantener a su familia, y entonces entran una serie de situaciones a jugar que hacen compleja la situación de por sí, porque a veces las medidas más extremas, como la cuarentena, es difícil de sostener mucho tiempo, es difícil de sostener en el tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo. Claro, exactamente. Bueno, así que en definitiva, digamos que el comportamiento de la gente, por lo menos en la emergencia, fue dispar en un momento con mucha intensidad, y luego como que fueron regulando y entendiendo que la mejor forma y manera era quedarse en su domicilio y llamar al propio profesional allí, ¿verdad? Sí, claro, y obviamente que quienes se han visto con un trabajo mayor a lo habitual, mucho mayor te diría que lo habitual, son las unidades de emergencia móvil, los médicos de radio, los médicos de cabecera de las familias, si lo tienen, que justamente frente a esta respuesta clara de quedarse en la casa, consultan desde su domicilio, y quienes lo van a ver son obviamente los médicos de estas unidades, que son los que responden de forma primaria. Ahora en la emergencia, igualmente en el departamento de emergencia, estamos esperando, a partir de la circulación del virus, que puedan empezar a llegar los casos graves que de forma casi segura van a empezarse a ver en las próximas semanas, a partir de la circulación del virus en nuestro país y de que comiencen a existir más casos. Claro. Pero realmente la gente, en el caso de la respuesta asistencial específica de quedarse en su casa y no consultar, ha sido muy buena. Bien. De la misma manera que te puedo decir que hemos visto en el fin de semana esa reducción de la movilidad social no se ha acatado mucho, y la gente ha ido a la feria, la gente ha llenado lugares de esparcimiento donde están muy cerca unos de otros, y eso realmente también debería desestimularse de forma como sociedad, pero también personal, tener uno la conciencia de que esas cosas no son buenas para evitar la transmisión del virus. La última, Julio, agradeciéndote este rato. ¿Cómo hace el profesional, el médico que está en contacto con los eventuales casos que pudieran haber de coronavirus, justamente para tratar de cuidarse y no contagiarse? Cosa que, por ejemplo, en Italia y en España, me decían amigos, ha pasado notoriamente, donde gran cantidad de médicos están todos contagiados por el virus. Y sí, te diría que las medidas de precaución son obviamente de todas para evitar cualquier tipo de contacto con las formas en las que se transmiten, que es a través de las gotitas que
se expulsan a través de la tos o de un estornudo y que luego caen y quedan en las superficies. De ahí lo importante de taparse al toser, de ahí lo importante de lavarse las manos, porque uno puede tocar una superficie que ya está infectada con esas gotitas. Bueno, el médico obviamente frente a cualquier paciente que tiene síntomas respiratorios, independientemente de si sea coronavirus o no, pero en este caso estamos hablando de eso, utiliza un mecanismo de protección como son las gafas, como son los tapabocas, como son las sobretúnicas, para que cualquier tipo de situación de contagio no se transmita tampoco a la ropa que usamos habitualmente. Es decir, son mecanismos extremos. De todas maneras, nosotros sabemos que el personal de salud tiene una probabilidad de contagiarse con el virus que es importante, y que seguramente empecemos a tener también bajas dentro de la población. Recordá que hoy en día los médicos o el personal de salud, todo, ¿no? Porque acá la respuesta es de todo el personal de salud, desde el administrativo que está en la admisión hasta el camillero que te lleva a hacer los estudios, el que limpia, ¿no? El auxiliar de limpieza que limpia después los lugares donde eventualmente quedan infectados. Bueno, ese personal tiene mayor probabilidad de ser contagiado, pero también de tener contacto. O sea que nosotros podemos llegar a tener bajas dentro de dentro de nuestros recursos humanos, también por un tema de contacto o la posibilidad de contacto con alguien que tuvo contagio por el virus, y no solo porque tenga el virus en sí mismo. Fíjate que hoy hay cuarentenas de pacientes que han llegado del país y que por la eventualidad de que hayan tenido contacto con ese virus tienen que hacer la cuarentena. Bueno, en el personal de salud, que estamos todo el día atendiendo pacientes con esa eventualidad, bueno, también las bajas a veces se suceden por certificaciones preventivas, y así también se va sobrecargando el trabajo de los médicos y del resto del personal de salud frente a esto. Entonces, todo eso es un tema complejo de cómo abordarlo. Y no solo los médicos estamos expuestos, ¿no? Yo siempre digo, está bien, los médicos obviamente que estamos en la primera línea, y el personal de salud, como te decía, administrativo, enfermero, está en la primera línea, pero también lo está un cajero en un supermercado, en donde hay miles de personas pasando habitualmente por su caja y estando con cierta proximidad. También lo están los deliveries, que han ayudado mucho para que la movilidad de cada uno de nosotros se vea reducida, porque nos traen lo que nosotros solicitamos a otros lados y están en contacto también con muchas personas. Es un problema que nos afecta socialmente, y bueno, que veremos cómo el gobierno responde en los próximos días, de acuerdo a si el virus comienza a circular con más fuerza o no. Nos queda una pregunta pendiente antes de pedirte, que tiene que ver con Juanjo. Dale, Juanjo. Es así, Julio, porque ayer tuve la oportunidad en Punto Penal de entrevistar a Juan Antonio Chaquijian, el preparador físico de Fénix, que trabajó en Peñarol, trabajó en Defensor, en Danubio, sí, ha trabajado en varios deportes. Y él me hacía referencia a que para los jugadores de fútbol profesionales, o sea, jugadores de fútbol como puede ser de básquetbol o de rugby, en este caso hablamos de fútbol, el entrenamiento que llevan, que al ser tan exigente, hacen que puedan llegar a ser más propensos, o que en realidad ante este tipo de virus la complicación pueda llegar a ser mayor porque tienen menos defensas. ¿Vos sabés si es así? Mira, en esa área la verdad que no podría decírtelo con exactitud. Hay y en especial con el coronavirus hay mucha información que se está procesando en estos momentos. Lo que sí, que en el deporte lo que hay, y en la mayoría de los deportes que vos me mencionás, son deportes de contacto, es decir, deportes en los cuales uno está en contacto directo con otra persona, y esa otra persona puede contagiarte porque va a estar cerca de vos, o te puede toser, o te puede tocar. De ahí que en la mayoría de los países se ha suspendido no solo el fútbol a puertas cerradas, sino que el propio evento deportivo, porque es exponer a los jugadores al riesgo
de tomar contacto con alguien que pueda estar infectada. Salvo en Argentina, que ustedes seguramente lo han mencionado, o saben obviamente, salvo en Argentina que aún se ha jugado, se han jugado los partidos, y hay toda una discusión alrededor de eso, que se dio en el día de ayer, pero en la mayoría de las ligas se han suspendido. Las últimas fueron las de México y otro país que ahora no recuerdo, y tiene ese sentido, ¿no?, de evitar contactos innecesarios entre jugadores que por el propio juego pueden tomar contacto con el rival y generar mayor posibilidad de contagio. Bien, siempre nos queda uno, que es la del estribo. Está claro que a nivel de franjas de edad, franjas etarias, los adultos mayores pueden ser más propensos justamente a contagiarse. Y yo sé que hay, y me consta, nosotros tenemos amigos que nos respaldan, como por ejemplo Residencial Valle Vilcabamba, una serie de residenciales que normalmente cuidan la salud justamente del adulto mayor. ¿Qué medidas preventivas se han tomado ahí, tomando en cuenta que es una población que es más sensible a justamente que aparezca el coronavirus? Sí, son lugares en los cuales se necesitan tener planes de acción y ponerlos en práctica, porque también eso es lo que a veces pasa, uno planifica y después no lleva a la práctica lo que planifica, en donde básicamente es intensificar las medidas preventivas, y son medidas que parecen banales pero son muy importantes. Es decir, que todo familiar que llegue a entrar a un residencial tiene que antes ser abordado por personal del residencial, ser interrogado acerca de la posibilidad de haber tenido algún tipo de contacto con personas que tengan síntomas respiratorios, valorar en la conversación si tiene o no algún tipo de síntomas respiratorios, y si no tuviera contactos o síntomas el paciente, se le puede permitir obviamente la entrada y pasar primero por esas medidas preventivas, que son como fundamental el lavado de manos durante un tiempo prudencial. Pero también el propio ingreso de familiares tiene que ser restringido. Uno tiene que, ahora no pueden ir niños, lamentablemente, los nietos, que son parte del día a día en los residenciales, pero los niños de por sí son portadores del virus, pero la mayoría de las veces no dan síntomas, y por lo tanto hay que evitar tenerlos en contacto con el adulto mayor. O sea que la restricción de visitas, el estricto cumplimiento de las medidas de prevención, y evitar todo tipo de contacto innecesario, así como se da a nivel social, también dentro de un residencial, tiene que hacerse en lo que tiene que ver solo con la necesidad de mover un paciente, de ayudarlo a comer, las actividades que se dan en esos residenciales, sabiendo que puede igualmente aparecer, y ahí lo importante es otra vez la consulta precoz desde el lugar donde se valorará si necesita traslado o si necesitará un aislamiento especial para que no se propague dentro de ese establecimiento. Bien, Julio, te agradecemos este rato, queremos charlar contigo, gracias por estos minutos, seguramente nos vamos a volver a encontrar, y quizás más adelante, cuando ya esto pase, cuando sigamos desarrollando el fútbol y la vida continúe deportiva y a nivel político deportiva también, te venís por acá y charlamos un poco de la realidad de Peñarol, ¿te parece? Sí, cómo no. Sí, lo importante obviamente ahora es tratar de transmitir información sobre lo que nos está pasando, transmitir tranquilidad también para poder dar una respuesta adecuada como sociedad. Y bueno, Peñarol, que es tan importante también dentro de nuestra sociedad, seguramente será tema de charla con ustedes más adelante cuando se retomen las actividades y cuando esté más claro cuándo se retomará el fútbol y otros deportes.